Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Otro viernes más de Audio Anómalo, bienvenidos. Viernes complicado, tenemos muchas noticias para dar, mucha actualidad. Hola Fede, ya lo ve a Fede que está conectado. Son las 10:34, 10:34 de la noche. Hacen casi 17 grados, una tarde muy linda, una noche bastante veraniega, la verdad que el clima nos está ayudando. Ya lo tenemos a Mariano para unirse, ya lo vamos a tener, y me está mandando una confirmación de su ingreso, ya lo vamos a tener. Mientras tanto les cuento que hay, como les decía, muchas novedades para hablar, muy fresquitas, muy recientes, así que ahora la vamos a contar. Lo vamos a recibir a Mariano, a ver si lo puedo enganchar acá. Casi que lo tengo. A ver, vamos a ver si está. Bueno, ahí está por entrar Mariano. Ahí vamos. Hola ¿Cómo anda? Mariano, ¿cómo anda? ¿Todo bien Bien, vos? bien, todo Con bien. muchas novedades hoy, ¿eh? ¿Qué le parece? Tenemos, Muchísimo. tenemos muchas novedades. Tenemos nuevo gabinete, tenemos nuevo cambio de gabinete, tenemos todas las informaciones para dar quiénes van a ser los nuevos ministros. Hay 7 cambios en el gabinete nacional. No sé si estás enterado. Y algunas cosas escuché, otras trascendidos, pero un papelón lo que ocurrió, que esperemos que esto se resuelva de la mejor manera. Y bueno, fue un sacudón para el gobierno, el domingo fue una aplastante derrota y que no se esperaba. Y trajo una implosión muy grande, por eso falta mucho todavía, 2 años, falta otra elección, la de noviembre, y me parece que no hay derecho de que se estén peleando, lo que menos la gente quiere en esta derrota tiene es huérfana, las victorias tienen muchos padres. Bueno, no, te cuento que bueno, que ya está confirmado el nuevo gabinete, ya tenemos confirmado el nuevo gabinete. Dígame, sé que voló el vocero presidencial en la carta, bueno, Voló. Vuelven algunos pesos pesados del kirchnerismo al gobierno. Aníbal Fernández va a ser el ministro de Seguridad. Así que es, tenemos a Aníbal Fernández nuevamente como ministro de Seguridad. Juan Mansur va a ser el ministro, va a ocupar, perdón, en lugar de Cafiero, va a ser el jefe de gabinete. Cafiero pasa a ser ministro de Relaciones Exteriores. Vuelve al gobierno Daniel Filmus, va a ser ministro de Ciencia y Tecnología. Tenemos nuevo cambio en el Ministerio de Educación, se fue Nicolás Trota. Así que bueno, tenemos bastantes cambios. Vuelve también Julián Domínguez al gobierno. Eh, Como te decía, la verdad que es sorprendente que un viernes a esta hora se esté confirmando. Recién estas son noticias frescas de recién, ¿eh? Así que se claro, acaba de confirmar el nuevo gabinete. Volvieron algunos esperamos. pesos pesados del gobierno. Sí, hay ¿Cómo? mucha interna política, mucho malestar, mucho bronca y bueno, se pasaron facturas y bueno, esperemos que está muy débil el presidente con todo lo que pasó y bueno, habrá que barajar y dar de nuevo. Fueron 2 años muy malos, pésimos, no se acertó en nada, se manejó muy mal el tema de la pandemia, muy mal. Imagínense que hoy ha descendido bruscamente los casos, tenemos 2000 y hoy tenemos 185 muertos, como cuando teníamos 30.000, 40.000 teníamos estos muertos. Es decir, que están cargando y Chile hace 5 o 6 días que está con 0 muertos. No sé, hay que empezar, se tienen que ocupar de la gente, tienen que luchar contra la inflación, tratar de no hacer, tratar de manejar de que la economía no se desbarranque, tratar de que de llegar lo mejor posible al 2023 con una opción de ellos mismos como gobierno, administrar bien, cosa que no lo han hecho, con 50% de pobres, mal en la educación, y acá se ratifica de que no fue el rumbo, ni tanto la gente del kirchnerismo ni de la oposición, nadie está conforme con un gobierno que que se pegó un tiro en los pies, como dicen ellos, y bueno, fue sorprendente de que en Tigre perdió en San Martín, perdió en Fuerte Apache, perdió 18 puntos en La Matanza, perdió provincias claves, la peor elección en Formosa en 50 años del peronismo, a pesar de que ganó. Por eso te digo de que van a tener que rearmar, dar las cartas nuevas, tomar medidas urgentes, porque la gente está desesperada y desesperanzada, Hernán.
Bueno, sí, la verdad que bueno, este cimbronazo que fueron las elecciones de medio tiempo, como se dicen, para el gobierno, generalmente los gobiernos tienen como esta medida de cómo están llevando la cosa, 2 años de iniciar su gobierno. Fue un revés duro, no esperaban tener un electorado tan adverso como tuvieron el domingo pasado, y eso, bueno, evidentemente trajo movimientos internos, como toda coalición también. Hay que saber entender que cuando se forman coaliciones que lo único que tienen como objetivo es ganar una elección y no están preparadas para gobernar desde un objetivo en común, generalmente empiezan a empezar a ver este tipo de fragmentaciones que pasan cuando, como vos decías muy bien, hay una derrota política o una derrota electoral. Muchas veces pasa esto. Ya lo hemos vivido en la Argentina en otros momentos, son situaciones complicadas, hay que tratar de mantener la calma, hay que tratar de entender que son momentos, hay que saber que esto dura 2 años más, que hay que ver qué es lo que pasa de acá a noviembre y sobre todo qué es lo que pasa de acá hasta las próximas elecciones del mandato presidencial, ¿no? Bueno, esto que contábamos antes, entonces, para resumir un poco, hubo cambios en el ministerio, en los ministerios de la Nación, renunció el vocero, tan criticado, el vocero de Alberto Fernández, tenemos nuevo ministro de Seguridad, que va a ser Aníbal Fernández, Julián Domínguez va a ser ministro de Ganadería, Santiago Cafiero va a ser ministro de Relaciones Exteriores, sale del gabinete, del jefe de gabinete, y deja su lugar para Juan Mansur, el tucumano, el que fue ministro de Salud, el que fue gobernador de Tucumán. Y por otro lado también, como dato importante, es que Guado de Pedro sigue estando en su puesto, había sido uno de los que más habían cuestionado el presidente y que había sido el primero que había puesto su renuncia a disposición. Guado de Pedro sigue. La verdad que caló fuerte la carta que ayer Cristina puso. La ministra Frederick renunció o se cesó del cargo. No, no sé, cambiaron de ministro, no es más Frederick, sino que va a ser Aníbal Fernández. Recordemos que ya Frederick tenía muchos problemas con el jefe de seguridad de la provincia, Sergio Berni, que siempre tenían miradas diferentes sobre la problemática de la seguridad. Y también, por otro lado, vuelve Aníbal Fernández, un personaje bastante polémico y que ha tenido una trayectoria bastante complicada en los últimos tiempos porque ha tenido denuncias que después no se comprobaron, ha tenido también apariciones mediáticas donde ha sido muy crítico del gobierno anterior y siempre apoyando a este, pero nunca había logrado tener un puesto dentro de lo que era el gobierno, ¿no? Así que bueno, ahora se confirmó esto. Otro que vuelve es Filmus, otro gran ministro que tuvo el kirchnerismo en su momento, una figura importante, a candidato muchas veces en la capital, bueno, vuelve siendo ministro de Ciencia y Tecnología. Así que bueno, nada, son movimientos políticos que evidentemente algo tenía que pasar de acá en adelante después de haber tenido una derrota tan complicada como la última. Una opinión, que esto se tendría que haber hecho en noviembre, porque una elección legislativa, no tiene por qué una paso en primera instancia, todavía falta la madre de las batallas, que es noviembre, que se puede ampliar la brecha, se puede achicar, dependerá de muchos factores, pero semejante implosión dentro del mismo espacio político llama la atención de que estén tan peleados, que se pasen tanta factura, de que no hayan esperado el malestar que había, cómo no lo palparon, cómo algunos dicen que se dieron cuenta de que esto estaba muy feo, el tema de la parte económica, la parte social, la parte sanitaria, bueno, tuvieron mala suerte con la pandemia, estuvieron equivocados, no acertaron, al principio pensé que estaba un poco desangelado el presidente, pero ahora está muy debilitado con todas estas decisiones, lamentablemente esperemos de que me parece que se apresuran, porque esto tendría que ser en noviembre, hay que esperar un poco, todavía queda mucha agua y no hay que desesperarse. Tampoco fue un resultado que ellos tenían otras expectativas, me parece. Por eso ese semejante pase de factura. Bueno, no, es decir, evidentemente había bastantes problemas antes de la elección, que esto no es de un día para el otro, sino que, como decíamos antes, toda coalición cuando empiezan a surgir los problemas empiezan a ver también aquellas viejas diferencias que tenían en sus momentos y claramente
han tratado de dar un golpe de timón y creen que este es el mejor. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Bueno, Mariano, para salir un poquito de la actualidad y comentarnos qué tenés preparado para hoy, de qué nos vas a hablar hoy en el espacio Hoy cultural. vamos a hablar de un clásico de la literatura, que es Herman Melville, con uno de los grandes cuentos, para mí uno de mis favoritos, un cuento que es una novela, pero es un gran cuento, que es Butterfly, el escribiente. Vamos a contar ese gran cuento, esa gran metáfora que es Butterfly, pero agradecer primero, Hernán, saludar a toda la gente que se sumó, a Nora que está ahí, a Elena, a Mabel, a Copérnico, a Lolo, el programa que fue a Australia, a Italia, que nos compagina, a toda la gente que fue un gran éxito, el programa gastronómico que hicimos la otra vez con la participación de Ariel, las repercusiones, la subida, los comentarios, las felicitaciones, de cómo gustó y agradecer a la gente que nos acompaña. Estamos acá en este viernes, que ya se nos viene la primavera, Hernán, se nos viene con todo. Sí, sí, ya prácticamente estábamos comentando esto, las noches ya son más calurosas, hay un clima un poquito veraniego, hoy la tarde fue muy, muy agradable, ayer también, se espera para el fin de semana muy buen tiempo, con temperaturas que van a oscilar los 25 grados de máxima, así que estamos casi, casi en una plena primavera, casi verano, y por otro lado, contarte que más allá de lo que pase con el clima, también hemos tenido como una especie de- de rejuvenecimiento, ¿no? Con esto de que hablábamos antes, de que hay pocos casos de COVID y los protocolos se están un poco flexibilizando, estamos volviendo casi a una cierta normalidad y eso hace también que nosotros podamos encontrar una nueva forma de relacionarnos. Post pandemia, bastante complicado, pero bueno, estamos encontrando nuevamente esa forma de vivir un poquito más normal. Te cuento, Mariano, también que vamos a hablar un poco de una banda legendaria de Guns N' Roses, porque hoy se cumple un aniversario de cuando salió el disco, un disco que después vamos a hablar, vamos a comentar un poquito de la banda, no me quiero anticipar, pero bueno, te quiero escuchar a vos también para que me cuentes esto que estabas anticipando de Melville y ver qué nos querías contar sobre ese cuento que querías analizar. Sí, bueno, saludarlo a Fede también, que vos lo saludaste al principio, bueno, gracias a todos. Bueno, le voy a hablar de un gran cuento de la literatura, una gran metáfora de la literatura que viene a cuento de lo que está pasando esta semana y de lo que es la humanidad, ¿no? Que es este señor, Herman Melville, este es Melville, el de Moby Dick, el de Butterfield, un gran escritor norteamericano que nació en 1819. Y este cuento, Hernán, resulta que Butterfield es una gran metáfora, es un hombre, un oficinista, que está en Nueva York, en la calle Wall Street, cuando Wall Street no era el centro financiero del mundo, pero ya en 1850 iba a ser en Nueva York el centro comercial, ahí hay una escribanía y hay un abogado que narra en primera persona, que tiene 3, 4 empleados, amenuenses que escriben a mano, en ese momento no existía la fotocopia, se escribía a mano. Butterfield, que es el escribiente, es un hombre educado, los otros tienen un nombre, sabemos que los otros empleados, uno se llama Core porque come mucho pochoclo, el otro come unas galletas, se llaman galletas de maíz, ahí lo... Y está narrado desde la prosa de Melville, desde el lado del abogado. Y de repente le piden un recado a Butterfield, y Butterfield, que es un tipo muy sereno, muy educado, muy rígido, dice, preferiría no hacerlo. Y es una de las grandes citas de la literatura. Le preguntan y le dicen que tienen que hacer esa copia, y él dice, preferiría no hacerlo. Después le piden otro. Ese preferiría no hacerlo, que famoso, que es todo un síntoma, ¿no? El no hacer, el dejar, el postergar, como lo llamó Gilles Deleuze, lo llamó la fórmula, el equilibrio entre la afirmación y la negación, ¿no? Entre la aceptación y el rechazo, ¿no? De ese preferiría no hacerlo, marca para una conclusión
de lo que puede ser la resistencia, ¿no? Y es el padre del absurdo. Ahí empieza el absurdo, sin quererlo, es la antítesis de Moby Dick. Moby Dick es el capitán Abad que se mete a buscar ese cachalote porque a buscar una venganza. Hay muchas interpretaciones sobre un Moby Dick, desde Dios, que puede ser la ballena, hay tantas interpretaciones de Moby Dick, que llega un momento en que el enemigo y el odio se convierte en la misma persona, él se convierte en la ballena. En cambio acá Butterly, que dice, no, preferiría no hacerlo, dice, este hombre está loco, ¿qué le pasa? ¿Por qué dice esta negación? Y él lo toma, el jefe lo toma con lástima, lo quiere ayudar, él está narrando eso, y dice, pobre hombre, y ve que él mira hacia una ventana, sigue la inacción, termina él yéndose del despacho, y a Butterly lo terminan llevando preso por indigente, porque alquilan la oficina, él sigue ahí, y él se encarga y le da lástima, lo va a visitar a la cárcel y trata de que le den buena comida. Y él preferiría no hacerlo, dice tampoco, no quiere comerlo. Y él muere, Butterly, de inanición. Es como que, y el final, que es uno de los grandes finales, que es uno de los grandes libros, dice... a veces el pálido funcionario saca, bueno, dice, un billete de banco remitido en urgente calidad. Nos damos cuenta de que Butterly había sido un empleado subalterno de las oficinas de las cartas muertas de Washington, el que fue bruscamente despedido por el cambio de administración. Cartas muertas, dice Melville. No se parece a los hombres muertos. Conciban un nombre por naturaleza y por desdicha propenso una pálida desesperanza. ¿Qué ejercicio puede aumentar esa desesperanza? Como el de manejar continuamente esas cartas muertas y clasificarlas para la llama. Las queman todos los años. A veces el pálido funcionario saca de los dobleces del papel un anillo, un dedo al que iba el destinado, tal vez ya se pudre en la tumba. Un billete de banco, remitido a la caridad y quien ya no come, ni puede ya sentir hambre. Perdón para quienes murieron desesperados, esperanzas para los que murieron sin esperanza. Buenas noticias para quienes murieron sofocados por insoportables calamidades con mensajes de vida. Estas cartas se apresuran hacia la muerte. ¡Oh, Butterly! ¡Oh, humanidad! Es decir, Butterly, antes de tomar ese empleo, estaba a cargo de las cartas que no recibían los muertos. Entonces él se da cuenta del sinsentido de la vida, de la desesperanza, y él vio que dice, esto es un trabajo vano, esto no tiene ningún sentido. Hay muchas interpretaciones de Butterly, lo han tenido los escritores. El más grande de todos ha sido Vilamata, que le ha dedicado un libro, y ha dedicado a los escritores que han sido como Butterly. Y yo hoy quiero recordar a tanta gente como Butterly, de que preferirían no hacerlo, que también es una forma de hacerlo, el no hacer es hacer. Y Butterly ya había visto en ese trabajo que iban los anillos de los muertos, que iban los cheques a gente, volvían las cartas de la correspondencia en ese momento, donde no existían las máquinas de escribir, las fotocopiadoras. El punto es la alienación del capitalismo que viene a sucumbir y de que el hombre es un producto de que tiene que copiar a mano y tiene que ser un autómata. Ese autómata, ¿para qué está viviendo? Se tiene que preguntar. Es un sinsentido. Después viene la fotocopiadora a reemplazar eso y a darle al ser humano un poco más de dignidad, o la máquina de escribir, o la computadora, o el Word, si quiere ahora. Pero ese hombre está ahí y es un mensaje genial, es un gran cuento, es el gran cuento de Herman Melville, y hubo muchos casos en la literatura y a quién podemos dedicar, como diría Alejandro Dolina, este pedazo y este espacio sobre Melville, a los grandes Butterly, que podemos decir que en el fútbol ha sido el Trinche, que pudo haber sido y no quiso ser, prefería no serlo, al Vichy Borghi, a Lole Reutemann, que fue un eterno segundo, que le ofrecieron la presidencia y no la quiso dar, ese salto, a Gabriela Sabatini, Hernán, que nunca se animó a dar ese pasito de más que necesitaba, a Nicolino Loche, que no quería noquear, sino que no le pegaran, preferiría no hacerlo, al gran Nicolino, digo yo. Cuando leemos este cuento estamos a Mina, la cantante italiana, que se retiró hace mucho, y sobre todo a Rulfo, a Salinger,
a los grandes de la literatura que escribieron poquito y no quisieron escribir, ya está, con esto me alcanza, ya está, con esto ya está, ya estoy hecho. No necesitaron una obra contundente. A todas esas gentes, como le digo, en la literatura hay muchísimos casos, gente que ha escribido 2 o 3, que puede ser el caso del hombre que escribió El Gato Pardo, Lampedusa, Italo Sebo, de Walser, de Sebald, un montón de escritores que Vilamata se dedica a rastrear y decir, estos fueron los verdaderos Butterly, preferiría no hacerlo, ese preferiría no hacerlo, que fue tan impresionante y tan impactante. Es un libro que es absurdo, un tipo que se niega, le mandan a hacer un recado del jefe, y él se niega, y el jefe tiene aprensión, lo quiere sostener, lo quiere ayudar, no sabe qué le pasa. Lo que le pasa es que está angustiado, lo que le pasa es que siente que justo cuando se escribe este cuento está el tratado de Karl Marx y de Engels sobre el manifiesto comunista. El manifiesto comunista es la alineación que viene, esa Wall Street, dice, ese domingo, lo que era Wall Street un domingo antes de ser Wall Street, cuando llega a ser un centro comercial mundial. Un gran cuento, Hernán, que deja una gran metáfora. Hoy en día, ese preferiría no hacerlo, es una imposición, y como te decía, no es una negación. Ahora se da en las generaciones millennials, en las generaciones X, en los jóvenes, que dicen, preferiría no hacerlo lo que están haciendo mis padres, lo que han hecho mis padres. Yo no voy a casarme y tener 4 hijos como hicieron mis padres o mis abuelos, o yo no voy a ser feliz por hacer el servicio militar, y voy a contar anécdotas de grande del servicio militar, porque me están haciendo levantar a las 7 de la mañana a limpiar un cuartel. Han cambiado el mundo. Para algunas cosas, ese preferiría no hacerlo. I prefer just do, como se le dice en inglés. Esto es una edición bilingüe. Borges le encantaba este cuento, pero decía que él remitía a la inutilidad, a lo inútil de las cosas. Pero bueno, hay que leerlo a Melville. La gente habla mucho de Moby Dick, habla mucho del otro cuento, que también de la otra novela de Melville, pero Herman Melville fue un hombre que, como Conrad, fue un bucanero, estuvo 20 años en alta mar, luchando en África, sabía, cuando él habla en Moby Dick, y habla de la parte marítima, y de lo navegante, y de las palabras, y de los términos, es porque él conocía, había navegado, y había cazado ballenas en la vida real. Después él se retira, hace de Butterly en la vida real, y quiere ser despachante de aduana, y se conformaba con eso. Uno de los más grandes escritores del siglo XIX de Estados Unidos de América. Se le suicidó un hijo, murió en el anonimato. En el siglo XX, gracias a Gregory Peck, gracias a Ray Bradbury, gracias a los clásicos, está más vivo que nunca, porque este hombre ha marcado muchísima gente, influenciado solamente por Shakespeare. Y ese preferiría no hacerlo, es toda una toma de decisión ante la vida. Por eso le digo que hay muchísimos casos de ese preferiría no hacerlo, que puede ser en la música, como le decía de Mina, como le decía de Nicolino Loche, del Trinche, de que dejar pasar es a veces también una decisión, y una postura ante la vida, esa postura sin sentido que ve este oficinista en esta escribanía, y que se ve agobiado. Lo que pasa es que se había visto agobiado, porque en el final lo sabemos. Él recibía la carta rechazada de los muertos, que iba hacia la gente muerta. Y dice, ¿tiene sentido la vida? Se plantea Melville ahí. Y este hombre deja de comer, y es uno de los primeros depresivos de la historia de la literatura. Es uno de los primeros negadores de la realidad. Es uno de los primeros que resisten con la palabra y que resisten, aparte, como le digo, esa negación que es pasividad, que no es rechazo, y ese preferiría. Hay tratados, hay tesis, hay estudios de todo lo que concierne psicológicamente esa postura. Es uno de los grandes cuentos de la literatura, es la gran frase de la literatura, ese preferiría no hacerlo, que le dan 8.000 recados y no lo hacen. Vale que se ponga el sayo quien se lo quiera poner,
pero ha habido artistas, ha habido políticos, ha habido gente importante que ha preferido no llevar un país a la guerra, ha preferido gente no ganar un campeonato, ha preferido no trascender, hay gente que prefiere no tener hijos. Es toda una postura ante la vida ese preferiría no hacerlo de Butterfield el escribiente. Todo, por eso la gran literatura es la que nos transforma, la que nos deja pensando, y siempre, siempre está muchas capas para seguir analizando y analizando, y podemos seguir analizando, y quizás la satisfacción de este gran cuento, de esta gran novelita de Melville, que es Butterfield el escribiente, esa resistencia. Y por eso se lo quería dedicar a todos ellos. El mismo Melville había llegado a los 34 años en el 57, de que había fracasado en la vida. Dejó de escribir y lo único que pretendía era ese puesto de subalterno en una aduana allá en Nueva York. Después siguió escribiendo. Después la vida le golpeó de vuelta con la muerte de un hijo, murió en el anonimato, como le decía. También se analiza muchísimo la obra de Moby Dick, que uno la lee con ese cachalote, en ese medio del mal, esa decisión, se habla de la venganza, del mal, de Dios, de que el hombre quiere ser Dios. Un hombre que la gente cree que esto es aventura y entretenimiento. Pero ahí, este cuento de Butterfield le ha cambiado la vida a todos, a Beckett, a Camus, a Sartre. Es el primer existencialista, como te decía, es uno de los primeros, como después diría Mandela, Gandhi, Luther King, la pasividad, el no hacer para hacer más resistencia. La resistencia de preferiría no derramar sangre o no derramar lágrimas. Ese hombre atormentado, Melville, que se pone en la pared y ya no quiere copiar más, le dicen haga esto, haga lo otro, preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo. Un gran cuento que la gente se tiene que acercar, leer, analizar, de que no somos cosas, no somos productos, no somos autómatas, en una sociedad que después vendrá a rescatarlo con la misma resaca, ¿no? Porque después vendrá la fotocopiadora, pero el hombre va a seguir alienado. Hoy está el teletrabajo, hoy están estos sistemas modernos de teletrabajo, de Zoom, pero el hombre está alienado, el hombre tiene que trascender. Lo que pasa es que él tenía algunas respuestas, de que esto terminaba mal, porque había estado en esa correspondencia de los muertos, y sabía de tanta gente de que es una lucha infinita, sin sentido algunas cosas, y él quizás sabía eso y prefirió no hacerlo. Para todos ellos, como le decía, para Lole Reutemann, para el Vichy Borghi, para Nicolino Loche, para tantos que han dicho que no, que han rechazado, que han dicho preferido no hacerlo, hoy hablamos un poquito de literatura, hoy sí de gran literatura, sobre todo una gran frase, preferiría no hacerlo. Bueno, Mariano, buenísimo. La verdad que lo nos trajiste hoy. Muy interesante lo que nos estabas contando. Muy interesante esta forma de contar cosas como hacía Melville. Nada, lo más conocido por ahí es Moby Dick, pero nos estás trayendo un cuento, algo que podemos empezar a leer como para no tener que empezar con la novela y empezar de a poquito con ese cuento de uno de los grandes escritores de la historia. Así que bueno, yo confieso no haberlo leído, así que puede ser interesante empezar a ver qué encontramos ahí. Muy interesante tu reflexión también sobre esto que estabas diciendo, ¿no? Sobre lo que es hacer para no hacer, Sí, yo creo ¿no? que hay adaptaciones bilingües, pero al lado está el castellano, pero el I would prefer not to, se hace permanentemente, I would prefer not to, I would prefer not to, dice él. Y es algo tan moderno, que los clásicos no pasan de moda, eso es lo que hay que decirlo, que vienen a llenar un vacío de que a veces nos queremos modernos y para ser modernos, como pensaron en el Renacimiento, Hernán, volvamos a la antigüedad y volvieron a Grecia. A veces pensamos que la gran literatura es la moderna, pero esta gente nos abrió la cabeza, marcó un paso. Yo te puedo decir que a partir de ahí empieza a verse, a vislumbrarse lo que es el absurdo, que después lo veremos en Beckett, lo veremos en Camus, vemos el existencialismo, vemos la alienación, vemos el sinsentido,
vemos en una alegoría genial, un cuento cargado de una atmósfera de esa Nueva York que todavía no era la gran ciudad, pero se imaginaba que ya venía. En Wall Street, en esa oficina de escribanía, está ese pusilánime, hombres, esa ternura del abogado, del jefe, que lo cuenta él al relato, es lo más encantador y lo más... Pobre humanidad, dice al final. Oh, pobre Butterby. Oh, pobre humanidad, como diciendo la que nos espera. Se viene, y eso es lo que uno piensa, ¿no? Si pensamos más adelante que estamos ya automatizados, de que estamos ya sometidos a un régimen total tecnológico muy avanzado y que somos números y algoritmos y que nos manipulan, y hay que buscarle el sentido a la vida. Qué reparto de película, muy interesante todo, dice Elena, un gran cariño para Elena, que está siempre, todos los viernes, la queremos, contamos con su gran capacidad para siempre agradecida con nosotros y nosotros hacia ella, Hernán. Y bueno, y Moby Dick, la gente habla de Moby Dick, pero a mí particularmente, este cuento es uno de los grandes cuentos de la literatura, es uno de los grandes. Natalie Hart, el que escribió La letra de Escarlata, cuando Westfalia, esa literatura es inigualable, la de Estados Unidos del siglo XVIII y siglo XIX. Cuando Hampton escribe Westfalia y es un tipo que se va a vivir enfrente de su casa a ver cómo sigue la vida sin él durante 20, 30 años. Es una obra de arte. Yo, sin haber sabido que existía ese libro, siempre quise escribir sobre eso. Cómo seguía el mundo yo viéndolo desde enfrente. Y hay una película con el protagonista de Breaking Bad, Cranston, que se las recomiendo, que es una adaptación, que él se va a una guardilla y ve a su familia en el siglo XXI, ahora en el 2020, y que en su casa, como sigue su hijo, el tipo desaparece completamente, no está ni vivo ni muerto. Entonces, esa gente ya estaba avisando lo que iba a ser, lo que iba a venir en la posteridad, el ser humano a la deriva, el ser humano a veces sin sentido y buscándole sentido a las cosas, ¿no? Esa es la parte existencial del hombre, que después va a resurgir en el siglo XX. Bueno, Mariano, la verdad que es muy interesante todo lo que nos estabas contando. Es muy interesante también esta discusión sobre hasta qué punto está bueno hacer, hasta qué punto está bueno dejar de hacer y observar un poco la realidad. La verdad que no lo conocía el cuento. Es una buena oportunidad para que la gente se acerque a Melville y empiece a leerlo, a conocer su obra. Es lo que siempre decimos todos los programas, que somos el disparador para que empiecen a investigar y a ver si les interesa lo que cada artista que nosotros traemos acá representa y quiere mostrar. Así que bueno, muy bueno hoy. Moby Dick sí es una... En la literatura hay muchos casos, en la literatura hubo muchos casos, y como te decía, Vilamata los rejuntó. El caso más famoso siempre, sobre todo de los fanáticos, es el de Juan Rulfo, que escribió el Pedro Páramo y el Llano de Llamas, y ya no escribió más nada. También si uno escribe el Llano de Llamas y el Pedro Páramo, uno no puede hacer más nada. Esto lo digo yo. Claro. Lo de Butterby vendría a ser es como si Maradona después del partido contra Inglaterra se retirara, o que se vayan con la gloria, ¿no? Después de eso, ¿para qué? Si después me perjudico. Es como quedar bien alto también. Es como decir, hasta acá llegamos. Darín lo explicó muy bien cuando fue tentado por Hollywood. No porque preferiría no hacerlo. Es esa gran frase, ¿no? Preferiría no hacerlo. ¿Para qué? Si yo acá soy Gardel, o jugadores como, mire, le digo un jugador que ahora quiere que triunfa en Boca y que no quiere ir a una liga de Canadá o Estados Unidos o esos mercados raros del fútbol, preferiría no hacerlo. Lo harán por una situación económica, que están salvados, pero deportivamente no le dejan nada. Entonces a veces las decisiones, no decidirse, el no es algo positivo. Esa imposición de la negación, como le digo yo.
Pero bueno, Hernán, en la literatura hubo muchos casos. A Ernesto Sábato también se lo atormentó mucho. ¿Por qué no escribía más? ¿Por qué se le pedía más? ¿Qué le podés pedir más? A Cacho Castaña, una vez le dijeron a Mónica Gonzaga, pero Cacho, qué inspirado, ¿cómo no escribe más? Pero está, los tangos está, Café La Humedad está, ¿cuántos éxitos podés, cuánta poesía podés meter? Eh, eh, Gardel tuvo su Medellín y le pegan, o Marilyn nadie la vio vieja, pero hay que ver el deterioro, las malas decisiones, y a veces no decidir también es una decisión. El saber decir que no a una cierta edad y en algún cierto momento de la vida es toda una postura ante la vida. Eso es lo que dice Butterly, el escribiente de Melville. Y bueno, en ese sentido, cuando Rulfo le preguntaron por qué no escribía más, dijo porque se me murió mi abuelo, que era el que me contaba historia. Y estuvo bien. Por eso quiero dedicar a todos esos que no llegaron a primera, a todos esos actores frustrados, a toda esa gente que no pudo, no quiso, pero los que no quisieron y hubieran podido ser, ese, como dice el tango, el haber sido y ya no ser, ¿no? Por eso, en alguna metáfora quería traer a los más reivindicativos. A veces algunos quisieron y no pudieron. Me dirán con el tema de Reutemann, que se quedó sin nafta, que hizo una gran campaña, que mereció, Vilas, que mereció ser número uno, lo intentó, pero lo de Vilas era una postura al contrario, de campeón, de ir para adelante, de ir para ganar, no pudo, no llegó, no le dio, pero no es que no prefirió, hay que distinguir, y son decisiones. Quizás Carlos Monzón, con sus limitaciones, trató de retirarse, pudo haber hecho más coronas, y ese preferiría no hacerlo, no se puso ante caer en una caída o perder el campeonato del mundo, ganando más plata. A veces hay que retirarse a tiempo de la vida, sobre todo lo más, son difíciles decisiones, sobre todo en el casino y en la vida, retirarse a tiempo. Bueno, hay que retirarse a tiempo, muy bien dicho. Bueno, también Mariano, para terminar un poco con el tema y pasar a otros, ya hemos pasado por la actualidad, hemos hablado del rincón literario hoy sobre ese gran escritor que es Melville, estamos hablando un poquito, o vos estás hablando más que yo, sobre lo que es la decisión de no hacer para hacer algo con esa inacción, que es una gran frase, como decías vos, pero también es una filosofía de vida y esto de ponderar un poco la resignación ante determinadas cosas donde uno a veces cree que lo mejor es quedarse quieto y dejar que las cosas transcurran sin que uno haga demasiado. Bueno, está buenísimo lo que nos trajiste, es buenísimo también saber que pueden encontrar mucha información sobre Melville, empezar con este cuento, después seguir con Moby Dick, que sería lo más clásico, y también, como decimos siempre, y volvemos a repetirlo si no nos cansamos, esto de que bueno, nosotros tratamos de traer artistas que propongan también qué personajes quieren que aparezcan en el programa, de qué quieren que hablemos. Recuerden que los programas salen siempre en vivo los viernes, entre las 10:30, 11:45, más o menos a esa hora. Quedan grabados en el IGTV de Instagram y después nuestro amigo Gustavo desde Italia, nuestro community manager, lo sube a la plataforma de YouTube y ahí la comparten más simple por WhatsApp y bueno, y siempre traten de robar amigos o recomendarnos, que eso hace que el programa crezca, que seamos cada vez más y que podamos encontrarnos todos los viernes siempre con alguna sorpresa de alguien que puede estar viéndonos y que nos sorprende. Acá nos mandan más mensajes, acá dice Fede, por ejemplo, Hernán, Mariano, el próximo viernes seguro que hacen un vivo con Ariel Cocina, que estuvo bueno el programa del viernes pasado con Ariel. Nos dice Fede, bueno, Fede, vamos a tratar de convocarlo a Ariel otra vez. Un abrazo. Ariel... Me puse la camisa para Fede, que me pidió que me pusiera la camisa. Muy bien. Norita dice que los viernes son muy enriquecedores, así que bueno, gracias Nora también porque está siempre ahí. Un beso también a Sublime Importa, a nuestro amigo Diego que anda por ahí también mirándonos. Un beso grande a Elena que dice que se le cortó un poco la transmisión. Bueno, a veces pasa que se va cortando, las señales a veces no son buenas, una lástima Elena, pero bueno, si no lo podés ver en vivo después queda siempre grabado y se ve bien de corrido y lo pueden disfrutar por ahí desde la comodidad de otro horario donde saben que el programa no se cortó, algo que nos tiene a veces preocupado con Mariano porque se nos hace difícil el tema de la conexión en estos tiempos, más en los tiempos que corremos de pandemia donde está todo el mundo conectado. Elena Irabeo, que también nos agradece y nos pone como siempre excelente, gracias Elena, un beso enorme para vos.
gracias a todos los que nos apoyan semana a semana. Te cuento, Mariano, el tema que traje hoy, que tiene que ver con una efeméride pequeña, no vamos a indagar demasiado en lo que es, pero quería hablar un poquito sobre este disparador, este tema como un disparador de otra cosa. Hoy se cumplen 25 años 25 años, estoy hablando pavadas, perdón, 30 años de la salida del disco de Guns N' Roses, Use Your Illusion, que es un disco muy, muy famoso de estos grandes músicos americanos, nacidos en Hollywood, que marcó una época en la historia del rock. No sé si vos te vas a acordar, pero fue una gran controversia la que se formó en Argentina cuando Guns N' Roses vino a visitar el país, en pleno gobierno menemista, donde venían todos cuando el dólar estaba 1 a 1, y venían con este éxito a cuestas de haber sacado Pero este disco este no es doble. el disco de los espagueti, no es de Guns, no es el del revólver, el de celeste o el de amarillo, el de la tapa amarilla. Claro, es ese disco. Use Your Illusion, ese disco doble donde es uno tapa amarilla, uno tapa azul. Ese disco, más allá de que ellos venían de un gran éxito, de Appetito for Destruction, un disco que los catapultó a la fama en el año 87, en el 88, venían generando un clima de banda nueva que había llegado a la masividad en Estados Unidos y en varias partes del mundo. Y en el año 91 la rompen con este disco doble, se hacen muy famosos, a su vez se genera una cierta controversia en todos los países donde van, son un grupo que lleva el rock al extremo, tratan de buscar la sonoridad del rock, pero también la actitud del rock, donde cada vez que se presentaban en algún lado había diferentes motivos para los cuales había un debate sobre si valía la pena ir a verlos o no, si eran políticamente correctos o no. La verdad que se sentían cómodos en ese lugar. Es una banda que se formó, como te decía antes, en Hollywood. El líder Axl Rose era en ese momento un sex symbol también para las mujeres. Era un personaje muy controversial por sus declaraciones, esto que te decía, la actitud que tenían ante los medios, pero se volvió una banda muy comercial, una banda que había explotado en lo que era ventas. Y lo que quería tratar a colación era esto, que había venido en un momento en la Argentina, del 1 a 1, donde las bandas venían a cobrar los cachetes en dólares y venían desde los que tenían algunos éxitos hasta los que estaban en pleno auge, como era el caso de Guns N' Roses, y era un punto muy deseado venir a la Argentina, no solamente económicamente, sino también culturalmente. Era uno de los lugares que se venían a buscar para poder ganar mercados en Latinoamérica. Y en ese momento había muchas bandas, había mucha explosión sobre el rock, sobre todo, donde teníamos bandas de distintos géneros, porque el rock abarca muchos géneros, y la verdad que la Argentina ha perdido un poco eso. En el mundo generalmente hoy las plataformas han copado lo que es la distribución de la música, y también esto, ¿no? Que antes los recitales eran como grandes ceremonias donde se reunía muchísima gente y se esperaba la visita de estos grandes grupos. Hoy la verdad que es muy difícil convocar a una banda para hacer un festival donde puedan, con la crisis económica que hay, mostrar su material y su puesta en escena, que tantas veces es tan costosa para las bandas movilizarla de país en país. Y la Argentina ya dejó de ser un lugar en las giras de las grandes bandas. Tampoco existe esa super banda como fue Guns N' Roses en su momento, como fue en otros momentos otras. Tenemos más de 40 y hemos vivido esa época un poquito en nuestra adolescencia. Recordamos esto, ¿no? De que la Argentina era un punto casi primordial para las bandas que hacían giras y tenían en cuenta que Latinoamérica era Brasil y Argentina y eran paradas casi oficiales, pero sobre todo Buenos Aires, ¿no? Grandes estadios que se han llenado, River, Vélez, el estadio, este estadio del interior, como el de La Plata, como el de Mendoza, como Córdoba. Y bueno, lamentablemente queda ese recuerdo, esa añoranza de haber sido un país que tuvo una posibilidad en su momento de poderse emparejar para traer estas grandes bandas, más allá de la discusión económica de por qué estábamos emparejados con el dólar y todo lo que ya sabemos y cómo terminó esa historia. Pero bueno, culturalmente la Argentina perdió mucho
al no poder económicamente traer nuevamente a esos artistas tan convocantes, ¿no, Mariano? Sí, señor, sí, señor. Hoy en día es impensado por el tema. Pasa con el fútbol, Hernán. Se ha devaluado todo, no solamente la moneda, sino la calidad. Y no hay ni cantidad ni calidad, y bueno, es lamentable porque con el cambio estamos muy atrasados. Y bueno, como decía Baruch Spinoza, que la felicidad no es una dirección, no un lugar. Bueno, tenemos que ser felices iguales, yendo en la dirección que fuéramos, tenemos que buscar esa dirección. El filósofo, el judío errante que decía el poema de Borges, Spinoza decía, la felicidad es una dirección, no un lugar. Y bueno, vamos a tener que ir igual, en esa dirección, aunque tengamos el dólar a 180 y no 1 a 1. De buscar en el arte, en algunas cosas que nos hagan felices, y en propiciarnos siempre. No van a llegar esos. Venía Tony Bennett, venía Nabur, venía Carmen Sevilla, venía La Pantoja, venían grandes eventos. Bueno, hoy no tenemos ni muestras, no tenemos curatelas, es un país que no se invierte, es un país que no puede contratar esos artistas y esos niveles de exigencia. Fue un momento, hay que buscarlo, lo buscaremos. Hoy tenemos otras herramientas como Internet, YouTube, que no la teníamos para buscar y sostenerlo, pero hay que seguir con las bibliotecas, con las hemerotecas, con los videos, con toda esa memoria que es Internet activa, y bueno, hay que rebuscársela. Es la dirección, no el lugar, eso es lo que quiero decir. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, nada, más allá de lo que fue y de lo que será, siempre ponemos en claro que lo importante es tratar de consumir arte, ¿no? De poder empaparse y tratar de investigar, tratar de encontrar cuáles son nuestras preferencias, tanto en la música como en el cine, como en tantas otras. Y hablando de cine, también quería recordar hoy, hacer un pequeño homenaje. También es una fecha bastante interesante para tener en cuenta en lo que es cinematográficamente una gran actriz argentina que falleció en el año 2014, que es China Zorrilla. China Zorrilla hoy hace 7 años fallecía y dejó un legado muy grande de tanto de películas como de obras de teatro, como programas de televisión, la actriz uruguaya que era ya casi argentina, que había tenido un papel fundamental en la película, por ahí la película más icónica del cine argentino, que es Esperando la carroza, ¿no? Y después grandes actuaciones en grandes películas como Besos en la frente, Elsa y Fred. La verdad que una actriz con todas las letras, una actriz que pasaba de la comedia al drama de una manera muy interesante. En darse cuenta es una ¿Cómo? actuación que en otra película de Doria donde se destacó mucho es en Darse Cuenta, que hace También, cuando también una gran película. el accidente, 7 años sin China Zorrilla, y hemos perdido también en una actriz muy joven ayer, de 46 años, Agustina Pose, que trabajó en Gasoleros, trabajó en Montaña Rusa, bueno, una gran pérdida, era la mujer de Yago, el hijo de Jairo, fue 20 años, el suegro fue Jairo, una pérdida, un aneurisma, una chica 46 años, chicos jóvenes, ya jóvenes, adultos, los chicos, pero lamentablemente una pérdida que todo el mundo artístico lamenta, ¿no? La muerte de esta chica, muy joven, demasiado joven. Bueno, Mariano, también para terminar te cuento que está confirmada la fecha de eliminatorias de fútbol, vamos a hablar un poquito de deporte. Para el mes que viene Argentina va a jugar otra vez de local en la cancha de River, se va a seguir utilizando el estadio de River, se había especulado con que se iba a jugar en el interior del país, pero se decidió finalmente jugar en la cancha de River, va a haber una triple fecha eliminatoria, va a ser a mediados de octubre, se va a jugar jueves, domingo y jueves. Así que parecía la que tuvimos hace poquito con este triunfo de la selección en la cancha de River frente a Bolivia como final, el partido que no se pudo disputar con Brasil. La fecha eliminatoria de Argentina va a ser primero en Paraguay, va a debutar en Asunción, después va a jugar contra Uruguay en la cancha de River y aún un partido más de local también que va a jugar también en la cancha de River, así que así va a ser la fecha de eliminatoria, ya casi encaminándose para lo que va a ser el Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, en tenis te cuento que Medvedev ganó el US Open, le ganó la final a Novak Djokovic. Djokovic no pudo sumar un nuevo Grand Slam y ser
el campeón que más Grand Slam tiene en la historia. Tenemos un fin de semana tenístico importante en Argentina, va a jugar la Copa Davis, Argentina contra Bielorrusia, vuelve la Copa Davis al mítico estadio, al Buenos Aires Lawn Tennis, se va a jugar el sábado y el domingo, así que bueno, va a haber público, va a haber un aforo del 70%, así que también va a tener otro clima. Y así el fin de semana deportivo se va mezclando entre el fútbol y el tenis, ¿no? Más allá de la fecha de campeonato que hubo entre semana y que va a continuar este fin de semana por el torneo argentino. Así que bueno, Marianito, para ir terminando era eso, no sé si te quedó algo más para comentar. No, no, que es una locura que no vuelva el público a las canchas. Se estaba por tratar con todo este problema y este revuelo político que hubo esta semana. El país quedó un poquito con otras decisiones, pero se va a postergar porque es una locura de que a una cuadra haya un estadio con gente como en el tenis, que las canchas estén vacías, que en todos los países del mundo hay gente en los estadios. Acá tenemos cada vez menos, con un aforo de un 20, un 30, un 40%, ya se podría, los socios pagan la cuota, no es que aparte la gente necesita, los partidos sin público bajan el rendimiento, carecen, mañana juega Racing en un estadio vacío y hay 70, Racing perdió 15.000 socios, tiene 80.000, Boca y River también han perdido muchísimo, lo pueden absorber porque son equipos muy grandes, pero los equipos chicos o de medianos, prácticamente es un suicidio. Por eso se han tomado muchas malas decisiones en el fútbol argentino, que esta Copa América, las buenas decisiones de elegir un buen cuerpo técnico, no nos impida ver esto de los no descensos, es que estamos muy, a veces, en una pandemia no estuvimos a la altura en muchas circunstancias. Lo mismo que le decía de que ha bajado considerablemente la cantidad de internaciones y que tengamos los muertos que hace como si tuviéramos 50.000, es que nadie se pregunta, ni los medios, ni la oposición, ¿qué está pasando? ¿Qué están cargando? Porque si Chile no tiene ningún muerto después de 18-0 hace 5 días, ¿cómo nosotros, bajando considerablemente esa escalada, tenemos 185? Que nos den explicaciones. Miren, estamos cargando, ¿no? Porque no puede ser que haya 2.000 y se mueran 185, es decir, que es más letal. No, no es que está haciendo, la gente no tiene que hacer esa lectura. Seguramente hay un proceso de que hay una carga de defunciones y la tienen atrasada, porque si no es una locura todo. Pero falta información, falta que nos digan las cosas realmente como son, y bueno, mientras tanto que no se peleen, que hagan y que actúen y por el bien común, que traten de ser generosos y que la lucha de egos un poco quede para otro momento. Mientras tanto hay que seguir actuando, hay que seguir haciendo, y mejor que decir es hacer, decía un gran político argentino. Hernán, nos vamos, será hasta el viernes que viene, Dios mediante. Y bueno, preferiría no haberlo hecho el programa, según Butterfield, pero lo hicimos. Bueno, la verdad que nos quedamos con esa frase para el programa de hoy. Es una gran frase para terminar. Bueno, Mariano, gracias. Les recomendamos siempre que estamos los viernes, más o menos a las 10:30 de la noche, hasta podemos empezar capaz cerca de las 11 algunas veces, depende de la conexión que tengamos, ha pasado. Y el programa queda grabado, más allá del vivo, queda grabado en el Instagram para verlo cuando tengan ganas. Y nuestro amigo Gustavo, que le mandamos un saludo enorme allá en Italia, él nos va a hacer la conversión del programa para poder subirlo a YouTube. Ya está mañana a la mañana, hora argentina. Un gran ser humano y una excelente persona. Un beso a Karina, que también lo ve, porque el hermano lo copia, va escuchando de rebote con él. Y todo el centro de Italia se pone en modo audio anómalo. Un beso a Elena, que está siempre, a Mabelita, que lo ve siempre grabado, fan del programa, a Copérnico, que lo ve por WhatsApp. Bueno, hay gente que lo ve por WhatsApp, por IGB, por YouTube, lo ve por diferentes plataformas. Que lo comparta, si son grandes personas y nos quieren que lo compartan. Necesitamos que lo compartan, que lo recomienden, y bueno, de alguna u otra manera, para que alguien, 1 o 2 personas, un beso a Raúl, que se lo van a mandar, a Raúl, el tachero, gracias a Nora por las palabras, un beso a Nora, un beso a todos, y bueno, tenemos nuevo gabinete, parecemos una heladera nueva, recién fresquito, dimos las noticias, hablamos un poco de literatura, de música, y será hasta el viernes que viene. Mañana toma la comunión de mi sobrino, su hijo, esperemos que reciba el mandamiento
con toda bendición. Bueno, gracias Mariano. Y bueno, los esperamos el viernes que viene, como siempre decimos, síganos por el Instagram, que va a haber novedades y que tengan Síganos, ganas de hablar. síganos que no los vamos a defraudar, nosotros no los vamos a defraudar. No, no, esa frase no sé si la tendríamos que decir acá. La verdad que ya a esta altura no sé si la tendríamos que decir. ¿Eh? Así que bueno Mariano, nos vemos el viernes que viene, te mando un beso grande, gracias a todos los que nos vieron, los esperamos el viernes que viene, recuerden de comentar el programa si tienen ganas en los comentarios, tanto de Instagram como de YouTube. A Nancy Chapi, que se recién se unió, ahora ya quedó todo grabado. Ya pinchalo y miralo. Si querés verlo no te perdiste nada porque ahora empieza de nuevo la hora que estuvimos hablando, de todo un poco. Bueno, un beso a Nancy también, que lo va a ver después grabado. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Chau, chau.